Sofía despertó antes que el sol. Su cama era un colchón delgado sobre un piso de cemento que crujía con cada paso. Clara, su mamá, ya estaba de pie, preparando un café con agua hervida en una olla vieja. La niña se sentó en silencio, se frotó los ojos y buscó su caja de dulces. Tenía solo 5 paquetes para vender. Algunos estaban un poco rotos, pero aún servían. Se los acomodó en una pequeña bolsa de tela y se puso su suéter deslavado. «Hoy vendes solo en la esquina, ¿sí? Nada de cruzar avenidas», dijo Clara tosiendo un poco mientras le acomodaba el cabello. Sofía asintió. No discutía. A sus 6 años ya entendía lo que era tener que ayudar. Su mamá se esforzaba limpiando casas y aún así había días que solo comían pan con café. Lo hacía sin quejarse, sin pedir nada. Y Sofía, sin entenderlo del todo, sabía que eso era amor. En otra parte de la ciudad, Ricardo Villalobos bajaba por el ascensor de cristal de una de las torres más exclusivas de Polanco. Llevaba un traje impecable, corbata italiana y un reloj que costaba más que todo el edificio donde vivía Sofía. Su chofer ya lo esperaba afuera con el motor encendido. Antes de subir al auto, revisó su agenda en el teléfono. Tenía reuniones todo el día, una llamada con inversionistas de Nueva York y una comida con potenciales socios coreanos. No tenía esposa, ni hijos, ni mascotas. Lo único que lo acompañaba cada mañana era su sombra y el eco de sus propios pasos. Al llegar a la calle, se detuvo un segundo. Respiró el aire fresco de la mañana, aunque no parecía disfrutarlo. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero él estaba lejos, como encerrado en una cápsula de cristal. Los vendedores ambulantes apenas lo rozaban con la mirada. Nadie se atrevía a acercarse a ese hombre de semblante firme y frío. Pero ese día, una niña sí lo hizo. Sofía estaba parada en la esquina junto a una jardinera. Tenía los zapatos sucios y las manos frías, pero sostenía con fuerza su bolsita de dulces. Lo vio salir del edificio y, sin pensarlo mucho, caminó hacia él. «¿Quiere un dulce, señor? Solo cuesta 20 pesos», dijo mirándolo directamente a los ojos. Ricardo la observó un segundo. Era solo una niña más. Sacó un billete sin interés y lo colocó en su mano sin tomar nada. «Quédate con el cambio». Iba a seguir caminando cuando escuchó su voz otra vez. «Se parece mucho a mi papá». Ricardo giró lentamente, como si esas palabras hubieran chocado contra algo dentro de él. La niña ya no sostenía los dulces. Ahora tenía una fotografía arrugada en la mano. Se la extendió sin decir nada más. Él la tomó con extrañeza. En la imagen, un hombre joven, con menos canas, sin barba, pero con los mismos ojos y la misma mandíbula, sonreía tímidamente. Era él. Era su rostro, sin duda alguna. «¿Quién te dio esto?», preguntó ahora con el ceño fruncido. «Mi mamá», respondió Sofía bajando la mirada. Ricardo se agachó hasta quedar a su altura. La niña temblaba un poco, no de miedo sino por el frío. «¿Cómo se llama tu mamá?» «Clara. Clara Díaz». Fue como un golpe seco. Ese nombre lo arrastró hacia el pasado como un remolino. Clara. La mujer que había dejado atrás sin despedidas, sin explicación. La última vez que la vio fue hace 7 años, cuando su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Eduardo, su socio, lo convenció de que tenía que enfocarse en el negocio, en el contrato, en el futuro, y él, como siempre, obedeció a la lógica antes que al corazón. Miró a la niña una vez más. Tenía los mismos ojos que Clara, la misma forma de fruncir los labios al callar. Sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde vives?». Sofía señaló con el dedo hacia el sur. No dijo nada más. Parecía desconfiar, o quizá no entendía la importancia de lo que acababa de ocurrir. Ricardo se incorporó lentamente. Guardó la foto en el bolsillo interior del saco y subió al coche sin mirar atrás. Su asistente le hablaba de cifras, de una presentación, de una junta en media hora. Él no escuchaba, solo pensaba en Clara y en lo que no sabía. En ese momento, 2 mundos opuestos acababan de tocarse, uno hecho de cifras y contratos, el otro de calles polvorientas y dulces a 20 pesos. Y aunque ninguno lo supiera, nada volvería a ser igual. Ricardo no fue a su reunión esa mañana. Canceló todo, algo poco común para alguien como él. Su asistente se alarmó,
Pero él no explicó nada. Solo pidió que no lo molestaran y que le consiguieran un investigador privado de confianza. Uno rápido, uno eficiente. Pasó el resto del día en su departamento, con la fotografía entre las manos. La miraba como si esperara que hablara, que le contara lo que él no recordaba o que no había querido ver. El rostro joven en la imagen, el suyo, le devolvía la mirada desde otro tiempo. Uno más ingenuo, más humano. Se acordó de Clara. Clara Díaz, profesora de inglés. La conoció en un café universitario cuando él daba conferencias para jóvenes emprendedores. Ella no se impresionó con sus títulos nem con seus discursos. Le gustaba provocarlo, rebatir sus ideas. Eso lo fascinó. Salieron durante un año, tal vez un poco más. Luego todo cambió. Ricardo se envolvió en una negociación internacional. Clara empezó a reclamar su ausencia. Él se alejó. No fue una ruptura formal. Simplemente, un día dejó de responder sus mensajes. Ella insistió. Pero él ya estaba metido hasta el cuello en el negocio con los coreanos. Lo justificó con frases como, no tengo tiempo, es lo mejor para los dos. Esto no puede seguir así. Hasta que un día, ella desapareció de su radar. Nunca más supo de ella. O eso creyó. Ahora una niña en la calle le decía que era su hija, y esa niña tenía los mismos ojos que Clara. El investigador llegó esa misma noche. Se llamaba Torres. Era un hombre bajo, de mediana edad, con ojeras profundas y una carpeta bajo el brazo. Ricardo fue directo. Necesito que encuentres a una mujer. Clara Díaz. Vivió en la colonia Roma hace 7 años. No tengo más información, solo esto. Le entregó la foto. Y una niña, Sofía. Tiene 6 años. Torres asintió. Tomó notas rápidas y se fue. Prometió resultados en 48 horas. Ricardo no pudo dormir esa noche. Se movía en la cama. Se servía whisky sin hielo. Volvía a ver la foto. Su mente intentaba encontrar una razón lógica para todo. ¿Y si no era cierto? ¿Y si era una confusión, una coincidencia? Pero su instinto le decía que no. Esa niña era suya. Lo sabía sin necesitar un papel que lo confirmara. 2 días después, Torres regresó. La encontré, dijo colocando una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos recientes, una dirección en Iztapalapa y una nota. Clara trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Vivía en una vecindad con su hija. No tenía pareja ni familia cercana. Un médico había visitado el domicilio hace 2 semanas. Diagnóstico reservado. Ricardo tragó en seco. ¿Qué diagnóstico? No lo sé. No fue a un hospital. Fue un médico privado. La señora no tiene seguro. No hay registros oficiales. Ricardo se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad seguía allí, enorme, indiferente. Mientras él, el hombre que había construido imperios, no podía entender cómo había ignorado todo eso por años. Quiero verla, dijo sin girarse. Hoy. Torres lo miró en silencio. Luego asintió. Le aviso que la zona no es la más segura. No importa, respondió Ricardo, con el rostro tenso. Quiero hablar con ella. Necesito saber la verdad. No era solo una búsqueda de respuestas. Era, por primera vez en mucho tiempo, una búsqueda de sí mismo. La camioneta negra se detuvo frente a una vieja vecindad en Iztapalapa. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grafitis y el zaguán oxidado apenas se mantenía en pie. Ricardo bajó del vehículo con una incomodidad evidente. No era miedo, era desconcierto. Nunca había pisado un lugar así. Todo le resultaba ajeno. El olor a gas de la calle, los cables colgando, los perros sueltos, los gritos a lo lejos. Torres lo acompañó hasta la entrada y señaló el segundo piso. Es la puerta de la esquina. Ahí vive Clara. Ricardo asintió, respiró hondo y subió los escalones de concreto. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar, se detuvo frente a la puerta de lámina. Dudó por un segundo. Luego tocó con fuerza, sin saber qué esperar. Pasaron unos segundos. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Desde adentro se escucharon pasos lentos y una tos ahogada. Finalmente, la puerta se entreabrió. Clara apareció en el umbral, delgada,
con el rostro pálido y el cabello recogido en un moño desordenado. Llevaba un suéter raído y una expresión que pasó de la sorpresa a la desconfianza en un solo segundo. «¿Ricardo?», preguntó con incredulidad. «Clara», dijo él, con voz tensa. «Necesitamos hablar». Ella lo miró como si fuera un fantasma del pasado. No lo invitó a pasar. Sostuvo la puerta con una mano firme. «¿Qué haces aquí?» «Vi a Sofía», respondió sin rodeos. «Me mostró una foto. Dijo que me parezco a su papá». El rostro de Clara se endureció. «¿Y qué esperas? ¿Una disculpa por no haberte avisado?» «Quiero entender qué pasó», insistió él. «No sabía nada, Clara. Jamás supe que estabas embarazada». «No me vengas con eso», soltó ella molesta. «Te busqué, te escribí, llamé, fui a tu oficina. ¿Y sabes qué pasó? Nunca me respondiste. Nunca». Ricardo frunció el ceño, confundido. «Yo nunca recibí nada, ni una sola llamada. Pensé que tú simplemente te habías ido». Clara lo miró con ojos duros, dolidos. «Claro, te convenía pensar eso. Tú tenías tu empresa, tus inversionistas, tus vuelos, y yo, con un bebé en camino, tratando de sobrevivir. Mi socio, Eduardo, él interceptó todo. Lo descubrí hace unos días. Me lo ocultó todo para que no me distrajera del contrato con los coreanos». Por un momento, el silencio los envolvió. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, cruzando los brazos. «¿Vienes a limpiar tu conciencia? ¿A ofrecer dinero?» «No, no tengo respuestas aún», dijo Ricardo con sinceridad. «Solo quiero saber si puedo ver a Sofía, hablar con ella, conocerla». «No es tan fácil», replicó Clara. «No puedes aparecer de la nada y pretender que eres parte de su vida. Ella no te conoce, y yo ya no confío en ti». Ricardo bajó la mirada, tragando el orgullo. «Entiendo. Solo piénsalo. No quiero hacer esto por la fuerza. Pero necesito saber si ella es mi hija». Clara lo observó en silencio. Después, sin decir más, cerró la puerta lentamente. Ricardo se quedó allí, solo en ese pasillo de concreto, con una mezcla de rabia, tristeza y algo que no sabía nombrar. No había obtenido lo que buscaba, pero algo había cambiado. Ahora sabía que Clara no lo había abandonado. Él la había perdido, y no por decisión propia, sino por confiar en la persona equivocada. Mientras bajaba las escaleras, ya no era el mismo hombre que había subido. Ricardo no volvió directo a casa. En vez de eso, pidió al chofer que lo llevara a la torre ejecutiva. Era tarde, casi de noche, pero aún tenía las llaves de su piso privado. Necesitaba respuestas, y no podía esperar hasta el día siguiente. El edificio estaba casi vacío. Solo el guardia de seguridad lo saludó con respeto mientras él cruzaba el vestíbulo con paso firme. Subió al piso 27, su oficina. Encendió la luz y caminó hasta el escritorio de cristal donde tantas decisiones importantes se habían tomado. Sacó el celular. Marcó. «¿Eduardo?», dijo apenas escuchó la voz del otro lado. «Necesito verte. Ahora». «¿Qué pasa?». «Son las 9 de la noche». «No voy a repetirlo, te espero en la oficina». Colgó sin escuchar respuesta. Luego caminó hasta una repisa donde había una foto enmarcada de él y Eduardo en una conferencia en Chicago. Sonreían. Él la volteó sin decir palabra. 30 minutos después, Eduardo llegó. Entró con su arrogancia habitual, el saco colgado en el hombro y un aire de superioridad cansada. ¿Tan urgente era? Estaba con gente importante. «Yo soy más importante», soltó Ricardo, con los ojos clavados en él. Eduardo lo miró sorprendido. «¿Y ahora qué te pasa?». Ricardo arrojó la foto sobre el escritorio. «¿Te suena?». Eduardo la tomó. Al verla, su expresión cambió. Intentó mantener la calma, pero algo en sus ojos lo traicionó. «¿Dónde conseguiste esto?». «Me la mostró una niña, en la calle. Su nombre es Sofía. Tiene 6 años. Su madre se llama Clara Díaz». Eduardo soltó la foto como si quemara. «Ah, eso. Ricardo levantó la voz. «Eso. ¿Me vas a decir ahora que no tienes idea de lo que hablo?». Eduardo suspiró, cruzó los brazos y bajó la mirada. «Mira, fue hace años. Las cosas eran diferentes. Estábamos cerrando el contrato más grande de nuestra vida.
Tú estabas obsesionado con Clara, y yo sabía que si ella aparecía con un drama personal, ibas a tirar todo por la borda. Así que decidiste jugar a ser Dios, borrar mensajes, ignorar llamadas, ocultarme que ella estaba embarazada. Pensé que era lo mejor. Para ti, para la empresa. No creí que fuera tan grave. Ricardo dio un paso hacia él, furioso. Me quitaste la oportunidad de ser padre, de decidir. ¿Quién te crees que eres? Te hice un favor. Si no fuera por mí, ahora no tendrías nada de esto. ¿Y qué tengo realmente, Eduardo?, preguntó Ricardo con voz baja pero firme. ¿Acciones? ¿Cifras? ¿Títulos? No tengo una hija que me conozca. No tengo una mujer que confíe en mí. Lo que tengo es vacío. El silencio se apoderó de la oficina. Eduardo no respondió. Nuestra sociedad termina hoy, dijo Ricardo sin rodeos. Mañana hablaré con el consejo. Puedes recoger tus cosas. Eduardo rió nervioso. ¿Vas a destruir todo esto por una mujer que te dejó y una niña que ni sabes si es tuya? Ya no te voy a permitir seguir manejando mi vida. Eduardo intentó replicar, pero Ricardo ya no lo escuchaba. Lo señaló hacia la puerta. Fuera. Cuando la puerta se cerró, Ricardo volvió a sentarse. Se llevó las manos al rostro y respiró profundo. Por primera vez en años, había elegido algo que no era negocio. Y por primera vez, sentía que tal vez estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, Ricardo llegó solo al edificio donde vivía Clara. No había guardaespaldas, ni chofer, ni traje costoso. Llevaba jeans, una camisa sencilla y una carpeta bajo el brazo. Llamó a la puerta con suavidad esta vez. Pasaron varios segundos antes de que Clara abriera. Tenía el rostro cansado y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Lo miró sin sorpresa, como si supiera que él volvería. Te dije que no era tan fácil, le recordó con voz apagada. No vengo a discutir. Solo quiero que me permitas hacer una prueba de ADN, dijo él, levantando la carpeta. No para dudar de ti, solo para hacerlo oficial, para que no quede ninguna duda, ni en ti, ni en mí, ni en Sofía. Clara lo observó en silencio. Sus ojos ya no tenían la dureza del primer encuentro, pero aún mostraban reservas. Finalmente, abrió un poco más la puerta y asintió. Está bien, pero con una condición, la que quieras. Si el resultado confirma lo que ya sabemos, no la vas a usar como excusa para limpiar tu imagen. No vas a mostrarla en tus juntas ni usarla como escudo en tus negocios. Ella no es un trofeo. Jamás haría eso, respondió Ricardo sin vacilar. ¿Y si no eres el padre?, preguntó cruzándose de brazos. Ricardo tragó saliva. Entonces seguiré preocupado igual. Clara bajó la mirada por un instante. Algo en sus hombros pareció relajarse. Luego lo invitó a pasar por primera vez. El departamento era pequeño, con muebles desgastados y paredes sin adornos. En una esquina, Sofía estaba sentada frente a un cuaderno, dibujando con crayones. Al verlo entrar, alzó la vista. No sonrió, pero tampoco se asustó. Solo lo miró con una mezcla de curiosidad y calma. «Hola otra vez», dijo ella. «Hola, Sofía», respondió Ricardo, sin saber bien qué hacer con las manos. Clara se agachó y le habló en voz baja. «El señor Ricardo quiere hacerse una prueba contigo. Solo para confirmar algunas cosas. ¿Está bien?» Sofía asintió. No preguntó más. Tomó su muñeca de trapo y se la abrazó al pecho. Ricardo la observó con una mezcla de ternura y culpa. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Cómo no había sentido esa ausencia? Una hora después, los tres estaban en una clínica privada, sentados en una sala de espera modesta. El procedimiento fue rápido. Una muestra de saliva de ambos. El médico prometió los resultados en 3 días. De regreso, Ricardo pidió bajarse unas calles antes. «Quiero caminar un poco», dijo. Clara lo miró por el espejo retrovisor del taxi. Quiso decir algo, pero se contuvo. «Nos vemos», fue todo lo que dijo. Esa noche, Ricardo no durmió. Se sentó frente a su biblioteca, rodeado de libros que ya no le decían nada. En su mesa de centro aún estaba la foto arrugada que Sofía le había mostrado. La tomó y la volvió a mirar. Ya no se veía como un recuerdo lejano. Ahora era una promesa pendiente.
Por primera vez en su vida, Ricardo deseaba que una respuesta no le llegara con cifras ni contratos, sino con verdad. La verdad de una niña que apenas conocía, pero que sentía como suya desde el primer momento. El tercer día llegó con un cielo gris y una brisa helada. Ricardo se despertó antes del amanecer. Había dormido mal, como cada noche desde aquel encuentro con Sofía. Se levantó, se puso una chaqueta liviana y salió sin desayunar. Quería llegar a la clínica antes que el correo, antes que los resultados lo alcanzaran desprevenido. Al llegar, el recepcionista lo reconoció y le entregó un sobre sellado. Ricardo no lo abrió ahí. Lo guardó en el bolsillo, agradeció y salió caminando sin rumbo claro. Necesitaba aire. Necesitaba un lugar donde pudiera enfrentarse a lo que estaba a punto de leer. Terminó sentado en una banca de parque, con los árboles desnudos y el sonido lejano del tráfico como único testigo. Abrió el sobre con manos temblorosas. Resultado, 99.9% de compatibilidad. Sofía era su hija. No había más dudas. No había más espacio para él y sí. Ricardo se quedó ahí, mirando el documento. No sonrió, no lloró, solo sintió un vacío que empezaba, poco a poco, a llenarse con una mezcla de dolor y esperanza. Esa tarde volvió al edificio de Clara. Tocó la puerta como quien busca permiso para entrar a una vida ajena. Ella abrió rápido esta vez, como si lo esperara. ¿Ya lo tienes?, preguntó sin rodeos. Ricardo asintió y le entregó el sobre. Clara lo leyó con calma. No parecía sorprendida. Lo sabía, susurró, pero necesitaba que tú también lo supieras con certeza. Sofía apareció detrás de ella, descalza, y con una muñeca en la mano. ¿Vienes a quedarte esta vez?, preguntó sin timidez. Ricardo la miró y se agachó para estar a su altura. Si me dejas, sí. Ella lo pensó un segundo. Luego asintió y le mostró su muñeca. Se llama Lucía. Tiene la pierna rota, pero no le duele. Ricardo sonrió con ternura. Fue la primera vez que sonrió de verdad en mucho tiempo. Me cae bien, Lucía. Esa tarde, Clara lo dejó quedarse a tomar café. Nada más. Nada de conversaciones profundas, ni reproches, ni planes. Solo café, silencio compartido, y Sofía mostrando sus dibujos con la inocencia de quien no entiende el caos de los adultos. ¿Siempre dibuja tanto?, preguntó Ricardo. Desde los 3 años, respondió Clara. Dibuja cuando está feliz, cuando está triste, cuando está aburrida. Es su forma de decir lo que siente. Ricardo asintió, observando uno de los papeles. Era una casa con un árbol y 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre de cabello gris. Ese soy yo. Sofía lo miró y sonrió. Tal vez. Cuando se fue ya era de noche. Caminó unas cuadras solo, sin mirar el celular ni atender las llamadas pendientes. Por primera vez en su vida, no tenía prisa. No quería volver a la torre ni revisar balances. Solo quería volver a ver a su hija. La noticia no se publicó. No hizo comunicados. No buscó limpiar su imagen. Esta vez decidió guardar algo solo para él. Esa verdad. Esa niña. Esa segunda oportunidad. Era sábado por la tarde. Clara lavaba ropa a mano en una cubeta azul, mientras Sofía jugaba en el pasillo con unos botones de colores. Ricardo había pasado por ahí temprano para dejarle un libro de cuentos que había comprado en una librería. No se había quedado mucho tiempo, pero prometió volver al día siguiente. ¿Puedo pintar el piso con tiza?, preguntó Sofía, con una sonrisa llena de dientes flojos. Solo si no haces ruido, respondió Clara con una sonrisa débil. No había dormido bien. Llevaba días con dolor de cabeza constante, y esa mañana había vomitado apenas se levantó. No quería preocupar a Sofía, ni a Ricardo. Solo necesitaba un poco de descanso. Eso era todo. Sofía comenzó a dibujar una flor en el suelo, cuando, de pronto, su rostro se tornó pálido. Soltó la tiza y se tambaleó. «Mamá, me siento mareada». Clara dejó caer la ropa en el agua sucia y corrió hacia ella. La niña se desvaneció en sus brazos. Clara gritó con una mezcla de miedo y desesperación que le apretó el pecho. «Vecina, ayúdeme, por favor». La señora de al lado salió corriendo al escuchar el grito. Clara sostenía a Sofía contra su pecho, pálida como una hoja. «Llame a una ambulancia»,
Rápido. Mientras llegaba la ayuda, Clara temblaba. Acariciaba el rostro de su hija, rogándole que abriera los ojos. Intentaba no llorar, pero sus manos la traicionaban. En cuestión de minutos, las sirenas rojas y el zumbido agudo rompieron el ruido de la calle. Subieron corriendo las escaleras y se llevaron a Sofía en camilla. Clara los siguió, sin aliento, sin maleta, sin pensar. Al llegar al hospital, la metieron directo a urgencias. Un médico joven se acercó. ¿Tiene antecedentes médicos? ¿Alguna enfermedad conocida? No, nada grave. A veces se marea, pero nunca así. Necesitamos hacerle estudios. Perdió el conocimiento por un tiempo prolongado. Puede ser algo hematológico. ¿Hematológico? Necesitamos sangre compatible de inmediato. ¿Tiene familiares directos? Clara pensó en Ricardo. No lo dudó. Marcó su número con manos temblorosas. Contestó al segundo timbre. ¿Qué pasó? Sofía, está en el hospital, desmayada. Dicen que necesita una transfusión urgente. ¿Dónde están? Clara le dio el nombre del hospital y colgó sin más. No podía hablar, solo lloraba. Menos de media hora después, Ricardo llegó corriendo, sin saco, con la camisa arrugada y el rostro desencajado. ¿Dónde está? Adentro. La están estabilizando. Necesitan sangre compatible. Ricardo no lo dudó. Usen la mía. Háganme la prueba ahora. Una enfermera lo llevó a un cuarto. Tomaron la muestra. No tardó mucho en llegar el resultado. Es compatible, anunció el médico. Grupo sanguíneo O negativo. Muy poco común. Le agradecemos su rapidez. Mientras extraían la sangre, Ricardo miraba el techo. No sentía dolor físico, solo el de saberse indispensable por primera vez en la vida. No por un negocio ni por una firma, sino por la sangre que corría en su cuerpo. La misma sangre que ahora iba a salvar la vida de su hija. Cuando terminó el procedimiento, fue a sentarse junto a Clara en la sala de espera. Ella lo miró ojerosa, cansada. «Gracias», susurró. Él no respondió, solo le tomó la mano. No había palabras suficientes. Esa noche Sofía seguía en observación. Dormía, conectada a varios cables, pero respiraba. Ricardo la miró desde la ventana, con los ojos húmedos. Por primera vez sintió que pertenecía a algo más grande que él. Y esa algo tenía 6 años, una muñeca rota y un corazón más fuerte que el suyo. La habitación de hospital era pequeña, con una sola cama y una luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar el rostro dormido de Sofía. A un lado, Ricardo se mantenía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en su hija. Sí, su hija. Ya no lo dudaba. Ya no necesitaba papeles ni pruebas. Bastaba verla respirar, frágil pero firme, para entender que su vida había cambiado para siempre. Clara, sentada en una silla de plástico, tenía el rostro cansado. No había comido en todo el día. Apenas había tomado un poco de agua. Llevaba horas observando a Sofía sin moverse, con una expresión mezcla de miedo y ternura. Ricardo se acercó con 2 cafés que había comprado en la máquina del pasillo. Le extendió uno. No es gran cosa, pero está caliente. Clara lo aceptó con una débil sonrisa. Gracias. Bebieron en silencio. Por primera vez en días, no hubo reproches, ni preguntas, ni explicaciones. Solo el sonido de los monitores y la respiración acompasada de la niña. Cuando tenía 3 años, comenzó Clara rompiendo el silencio. Sofía me preguntó si su papá estaba muerto. Ricardo tragó saliva. Mantuvo la mirada en la cama. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no, que simplemente no sabía dónde estaba, que quizá algún día volvería. ¿Y tú lo creías? Clara suspiró largo. No, pero tampoco quería llenarla de odio. A veces, el silencio es más fácil de explicar que la ausencia. Ricardo se sentó al borde de la cama y acarició el cabello de Sofía con cuidado. Voy a estar aquí ahora, para lo que necesiten. ¿Y si se complica todo?, preguntó Clara con la voz quebrada. ¿Y si ella no se recupera bien? ¿Y si yo...? Se detuvo. No terminó la frase. Ricardo la miró con atención. Había algo más ahí, algo que no decía, pero que colgaba en el aire como una sombra. «Clara, ¿estás enferma?» Ella lo negó con la cabeza, rápido. «No es nada.
Solo estoy cansada. Me agota todo esto. Ricardo no insistió. Intuía que había más, pero también entendía que no todo debía saberse de golpe. Todo a su tiempo. Pasaron la noche juntos en la habitación, turnándose para vigilar a Sofía. Ricardo se ofreció a buscar algo de cenar. Volvió con un par de sándwiches y un jugo para la niña, por si despertaba con hambre. Al amanecer, Sofía abrió los ojos. «¿Papá?» Ricardo se congeló. Clara también. La niña lo miraba desde la cama, con los ojos grandes y la voz suave. «¿Puedo llamarte así?» Ricardo se acercó conteniendo la emoción. Le tomó la mano con cuidado, como si fuera de cristal. «Claro que sí, hija. Puedes llamarme como quieras». Sofía sonrió, débil pero genuina. Cerró los ojos otra vez, tranquila, con una paz que ninguno de los adultos había sentido en años. Clara giró el rostro hacia la ventana para disimular las lágrimas. Ricardo, en cambio, no se movió. Se quedó ahí, sosteniendo esa pequeña mano que ahora era su ancla, su promesa, su nueva razón. Ese día, sin anuncios ni firmas, sin abogados ni acuerdos, comenzó su verdadero rol en la vida: ser padre. El lunes por la mañana, Ricardo volvió a la oficina por primera vez desde el incidente en el hospital. Había pasado casi toda la semana anterior al lado de Sofía y Clara, sin pensar en negocios, reuniones ni cotizaciones. Pero ahora necesitaba enfrentar otra realidad: el mundo corporativo, donde la humanidad se mide en porcentajes y decisiones se toman en salas frías. Entró al edificio principal sin hablar con nadie. El personal lo miraba con extrañeza, incluso con cierto nerviosismo. En su ausencia algo se había movido. Subió al piso 27 y antes de llegar a su oficina, su asistente lo detuvo. «Señor Villalobos, creo que debería ver esto». Le extendió su tablet. En la pantalla, un portal de noticias de negocios mostraba una foto antigua de él, junto a Eduardo Mena, con un titular en letras grandes: CEO de Grupo Villalobos involucrado en escándalo por hija no reconocida. Ricardo frunció el ceño. Deslizó hacia abajo. Había más. Fuentes cercanas revelan que ocultó a una hija ilegítima durante 6 años. Su repentina desaparición esta semana coincide con la hospitalización de la menor. Ricardo bajó la tablet lentamente. ¿Quién filtró esto? No lo sabemos con certeza, pero algunos empleados escucharon a Eduardo hablar por teléfono el viernes. Estaba molesto. Decía algo sobre que usted estaba perdiendo la cabeza por una niñita de la calle. Ricardo apretó la mandíbula. Era él. Tenía que ser él. Eduardo estaba buscando venganza por la ruptura de la sociedad y sabía exactamente dónde golpear. Caminó hasta su oficina sin decir más. Se sentó frente a la computadora y revisó los correos. Había mensajes de inversionistas, del comité de ética, del departamento legal. Todos querían explicaciones. Algunos amenazaban con cancelar contratos si no se aclaraba su situación personal. La puerta se abrió sin aviso. Era Eduardo. «¿Ya viste las noticias?», dijo con una sonrisa irónica. «¿Tú filtraste esto?». «¿Yo? Por favor». Solo les recordé a algunos periodistas curiosos que tú siempre has sido un maestro en guardar secretos. Usaste a mi hija como herramienta de ataque. ¿Tú crees que te van a permitir seguir dirigiendo una empresa de ese tamaño con una imagen tan inestable? Ricardo se puso de pie, furioso. Mi vida personal no te da derecho a manipular la narrativa, y mucho menos a meter a una niña inocente en esta porquería. Todo se trata de percepción, Ricardo. No importa si es verdad o no. Lo importante es cómo lo ven los accionistas. Tú enseñaste eso. Ricardo se acercó lentamente, con una mirada firme. Eres un cobarde. Y te aseguro algo. Esta vez voy a enfrentarte. No más silencios. No más negociaciones por debajo de la mesa. Voy a limpiar esto, pero no para salvar mi imagen. Lo voy a hacer por ella. ¿Por quién? ¿Por tu hija bastarda? Ricardo le dio un golpe seco en la mandíbula. Eduardo cayó hacia atrás sorprendido. La sala quedó en silencio. No vuelvas a pronunciar su nombre con esa boca. Respirando hondo, Ricardo se giró hacia su asistente. Convoca al consejo. Hoy. Quiero hablar con todos. La joven asintió con los ojos muy abiertos. Eduardo se levantó del suelo sujetándose el rostro.
Te vas a arrepentir de esto, Ricardo. No más que de haber confiado en ti. Ricardo salió de la oficina. Ya no era solo un CEO intentando mantener su imperio. Era un padre defendiendo a su hija. Y esta vez no pensaba perder. A las 4 de la tarde, la sala de juntas del Grupo Villalobos estaba llena. 12 directivos ocupaban sus asientos, todos con rostros tensos y carpetas abiertas sobre la mesa. Las ventanas de vidrio ofrecían una vista imponente de la Ciudad de México, pero adentro el ambiente era sofocante. Ricardo entró puntual, sin corbata, con las mangas de la camisa dobladas, y una expresión que no dejaba espacio para discusiones triviales. Caminó hasta la cabecera de la mesa y colocó una carpeta gruesa frente a él. No saludó, no sonrió, solo habló. Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que todos han leído las noticias, así que no voy a dar vueltas. Todos lo miraban en silencio. La niña de la que hablan es mi hija. No reconocida, sí, pero no por decisión mía. Me ocultaron su existencia, me engañaron. Una de las consejeras, una mujer mayor de cabello gris, levantó la voz con cautela. Ricardo, ¿estás diciendo que alguien dentro de la empresa manipuló información personal tuya? Sí, dijo él sin rodeos. Eduardo Mena, mi socio durante años. Interceptó mensajes, llamadas y correos que me enviaba la madre de mi hija hace 7 años. Lo hizo para asegurarse de que yo no abandonara un contrato millonario que estábamos por cerrar. Yo no supe nada. Nunca. Un murmullo se propagó entre los directivos. ¿Tienes pruebas?, preguntó otro miembro del consejo, ajustándose las gafas. Ricardo abrió la carpeta. Sacó copias impresas de correos reenviados desde cuentas personales, grabaciones de llamadas con Eduardo y testimonios de un ex asistente de confianza que había trabajado con ellos en esa época. Todo está aquí. Pueden verificarlo ustedes mismos. Lo que está en juego no es solo mi imagen, es la integridad de esta empresa. Los miembros comenzaron a revisar los documentos, intercambiando miradas incómodas. Eduardo, que había entrado a la sala sin que Ricardo lo notara, cruzó los brazos desde el fondo. «Esto es un teatro», dijo con desprecio. «Van a creerle a alguien que desapareció una semana entera por una niña». «¡Una niña que es mi hija!», replicó Ricardo con fuerza. Silencio absoluto. Durante años permití que esta empresa se guiara por la lógica fría de los números. Dejé que se tomaran decisiones sin corazón. Pero ya no. No puedo seguir fingiendo que esto es lo único que importa. No después de todo lo que sé ahora. La consejera volvió a hablar, esta vez con firmeza. Entonces, ¿cuál es tu propuesta, Ricardo? Él respiró profundo. Pido la terminación inmediata del contrato de sociedad con Eduardo Mena. Yo continuaré como presidente del grupo. Estoy dispuesto a ceder parte de mis acciones para mantener la confianza de los inversionistas, pero no trabajaré ni un minuto más con alguien que ha puesto en riesgo mi vida personal y la reputación de esta empresa. Los consejeros se miraron entre sí. Hubo una pausa larga, pesada. Finalmente uno de los más antiguos levantó la mano. «Votemos». En menos de 5 minutos, la mayoría estaba de acuerdo. Eduardo fue oficialmente removido del grupo. Su rostro, rojo de ira, no necesitaba palabras. «Esto no queda así», murmuró al salir, empujando la puerta. Ricardo no lo siguió con la mirada. Solo cerró la carpeta y se dejó caer en la silla. Exhausto, pero en paz. No había ganado solo una batalla corporativa. Había recuperado el control de su vida. Y, sobre todo, había defendido algo que nunca antes había tenido: una familia. Después de la tormenta, llegó una aparente calma. Los titulares cambiaron. Las noticias sobre Ricardo dejaron de ocupar las primeras planas y los inversionistas, al ver que el control de la empresa seguía firme, comenzaron a calmarse. Eduardo desapareció de la escena pública, aunque Ricardo sabía que tarde o temprano volvería a aparecer. Pero eso ya no le quitaba el sueño. Ahora dormía, cuando podía, en un colchón inflable al lado de la cama de Sofía, quien aún seguía en observación en el hospital. Clara iba y venía, visiblemente agotada, pero insistía en cuidar de su hija personalmente, como siempre lo había hecho. Una noche, Clara llegó con una pequeña caja de madera. «Necesito darte esto», le dijo a Ricardo sin mirarlo directamente.
Él la tomó con curiosidad. Al abrirla, encontró una pequeña grabadora antigua y una pila de tarjetas de memoria numeradas con fechas escritas a mano. ¿Qué es esto? Videos, grabaciones que hice para Sofía, explicó ella, sentándose en una esquina de la habitación. Empecé hace 2 años, cuando empecé a sentirme mal. No tenía diagnóstico claro entonces, pero algo me decía que debía dejarle algo, por si me iba. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Te iba? Clara, ¿qué estás diciendo? Ella guardó silencio unos segundos. Luego lo miró directamente a los ojos. Tengo un tumor cerebral, avanzado. Ya no hay mucho que hacer. Solo manejar el dolor. Lo he escondido todo este tiempo. No quería que Sofía lo supiera. No quería que nadie lo supiera en realidad. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La rabia, la impotencia y el miedo se mezclaron en su pecho. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que te sintieras obligado a estar aquí, respondió con una calma triste. Ya te habían quitado una hija. No quería que sintieras que también te estaba encadenando a mí. Ricardo negó con la cabeza, visiblemente afectado. No es una obligación, Clara. Es lo correcto. Es lo que quiero hacer. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Por eso te lo digo ahora. Él tomó la caja entre sus manos con cuidado, como si fuera algo sagrado. Esa noche, cuando Clara se quedó dormida junto a Sofía, Ricardo fue a la pequeña sala del hospital y reprodujo el primer video. La pantalla mostró a Clara con el cabello suelto, sentada en la misma cocina pequeña que había visto días atrás. Hola, mi amor. Si estás viendo esto, es porque mamá no pudo quedarse contigo más tiempo. Pero quiero que sepas que te amo con cada parte de mi alma. Ricardo no pudo terminarlo. Pausó el video y se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Apretó los labios, respiró hondo y se prometió algo. Clara no iba a irse sin saber que Sofía estaría bien, que él estaría ahí, no solo por la niña, sino también por ella, porque aunque llegara tarde, estaba decidido a no perderlas de nuevo, ni por el tiempo, ni por el miedo, ni por la muerte. La noticia del tumor de Clara lo cambió todo. Ricardo reorganizó su agenda, delegó funciones, dejó el departamento en Polanco y alquiló una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, rodeado de árboles y lejos del ruido. No era lujoso, pero tenía un patio donde Sofía podía correr, una cocina donde Clara podía sentarse a mirar, y una sala donde los tres podían estar juntos sin interrupciones. No quiero pasar mis últimos días en un hospital, dijo Clara una tarde, recostada en una hamaca del patio con una manta sobre las piernas. Quiero que Sofía me recuerde con vida, no con tubos. Ricardo, sentado junto a ella, le dio la razón con una mirada. Y quiero que ella te recuerde a ti como lo que eres, su papá, añadió Clara con voz suave. No como un extraño bien vestido que vino a arreglar cosas cuando ya era tarde. Él bajó la mirada. Aún cargaba la culpa, aunque sabía que el tiempo no podía deshacerse, pero podía crear algo nuevo, algo que durara. Así que se dedicó a eso, crear memorias. Por las mañanas preparaba el desayuno con Sofía, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja y a veces hot cakes torcidos que hacían reír a Clara. Por las tardes armaban rompecabezas, pintaban juntos en el patio o veían películas abrazados en el sofá, con una cobija grande para los tres. Y por las noches, mientras Clara dormía, Ricardo grababa videos cortos para Sofía. Le contaba cómo habían sido sus días, lo que había aprendido, lo que ella decía sin darse cuenta que era importante. Quería dejarle un pedazo de todo eso, por si el destino volvía a golpear. Una tarde, mientras Clara descansaba, Sofía le mostró un dibujo. «Mira, papá, es mi mamá, tú y yo en una montaña. El sol está feliz porque ya no estamos tristes». Ricardo lo observó en silencio. En el dibujo Clara tenía una corona de flores. Él una capa como si fuera un superhéroe. Sofía tenía alas. «¿Y por qué tienes alas?» «Porque así puedo subir al cielo si ella se va», respondió sin pensarlo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro. No lloró. Solo la abrazó con fuerza como si pudiera retenerla para siempre.
Los días pasaban lentos y rápidos al mismo tiempo. Clara perdía fuerza, pero no espíritu. A veces bromeaba, otras solo escuchaba en silencio. Cada vez hablaba menos, pero su mirada decía todo. Cuando Ricardo le tomaba la mano, ella apretaba con suavidad, como agradeciendo en silencio que él estuviera allí. «Gracias por no irte», le susurró una noche, con apenas un hilo de voz. «Nunca más», respondió él besándole la frente. En ese pequeño rincón lejos del mundo, sin trajes ni relojes caros, sin oficinas ni contratos, Ricardo Villalobos encontró algo que nunca había tenido: un hogar. Y aunque sabía que el final estaba cerca, también entendía que los recuerdos que estaban creando juntos durarían mucho más que el tiempo. Esa madrugada, el silencio en la casa era más profundo que nunca. No había viento, ni ruidos de pájaros, ni autos a lo lejos. Ricardo dormía en el sofá con Sofía acurrucada a su lado, abrazada a su muñeca Lucía. Clara, en la habitación contigua, respiraba despacio, como si cada bocanada de aire fuera una decisión que le costaba tomar. El reloj marcaba las 4:16 cuando Clara abrió los ojos. La luz de la luna se colaba por la cortina entreabierta y bañaba su rostro con una calma triste. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sentía frío en las extremidades, pero no tenía miedo, solo nostalgia. Estiró la mano con esfuerzo y tocó el borde del cuaderno donde había escrito su última carta. Luego giró apenas el rostro hacia el retrato de Sofía que había dibujado a lápiz meses atrás. Sonrió débilmente. Sus labios se movieron casi sin sonido. «Te amo, mi niña». Y entonces, sin drama, sin ruido, sin resistencia, la luz se apagó. A las 7 de la mañana, Ricardo despertó con un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero algo estaba mal. Se incorporó con cuidado sin despertar a Sofía y caminó hacia la habitación de Clara. Golpeó suavemente. «Clara, ¿ya estás despierta?» No hubo respuesta. Abrió la puerta. La vio acostada con el rostro sereno, los ojos cerrados y una expresión que parecía de descanso. Pero Ricardo supo al instante. Supo que ya no respiraba, que esa calma no era sueño, era despedida. Se acercó en silencio. Le tocó la mano. Estaba fría. Se sentó junto a la cama sin decir nada. No lloró. No al principio. Solo respiró hondo y bajó la cabeza. Después de unos minutos salió de la habitación. Sofía ya estaba despierta, sentada en el sofá, frotándose los ojos. «¿Ya está el desayuno?» Ricardo se arrodilló frente a ella y le acarició el cabello con ternura. «Todavía no, mi amor», dijo con voz quebrada. «Pero necesito que vengas conmigo un momento». La llevó hasta el cuarto, despacio, sin prisa. Al ver a su madre, Sofía se quedó en silencio. No gritó, no lloró de inmediato. Solo se acercó y le tomó la mano. «Mami». Ricardo se sentó en la cama, abrazándola desde atrás. Juntos, en silencio, despidieron a la mujer que les había enseñado lo que era amar sin condiciones. El funeral fue íntimo. Solo algunos vecinos, el médico que los había visitado a domicilio y una amiga de Clara de su antiguo trabajo. Ricardo se encargó de todo. No permitió cámaras, ni flores costosas, ni discursos vacíos. Sofía, vestida con un vestido blanco que Clara le había guardado para una ocasión especial, caminó sola hasta el ataúd y colocó sobre él un dibujo. Los tres juntos, tomados de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Después del entierro, Ricardo y Sofía regresaron a casa. No hablaron mucho ese día, pero por la noche, ella se subió a su cama sin pedir permiso y se acostó a su lado. «¿Te vas a quedar conmigo para siempre?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo la abrazó fuerte. «Para siempre, hija». Y entonces, por primera vez, ella lo llamó papá sin duda, sin miedo, sin pensarlo. «Te quiero, papá». Él no pudo responder. Solo la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por fin. Había perdido a Clara, pero en medio del dolor había ganado algo que ya nunca soltaría: su hija, su hogar, su nueva vida. Era domingo. El cielo estaba claro y el viento movía las hojas secas del parque como si supiera que debía hacerlo con cuidado.
Ricardo sostenía la mano de Sofía mientras caminaban en silencio por el cementerio. La niña llevaba una flor blanca en la otra mano y una mochila pequeña colgada al hombro. Al llegar a la tumba, se detuvieron frente a la lápida sencilla, donde solo se leía: Clara Díaz, madre maestra valiente. Sofía se arrodilló y dejó la flor sobre la tierra. Luego, con delicadeza, sacó de su mochila la fotografía que había guardado todos esos años, la misma que una vez le mostró a Ricardo en plena calle. Estaba arrugada, con los bordes partidos y el color desvanecido, pero aún se veía su rostro joven, sonriente. Lo colocó junto a la flor. «Mamá, te extraño», susurró, «pero ya no tengo miedo». Ricardo la observó sin interrumpir. Se agachó a su lado y le acarició el cabello. «¿Sabes qué creo?», dijo. «Que ella estaría muy orgullosa de ti». Sofía sonrió apenas. «Ella me enseñó a ser fuerte». Se giró hacia él, con los ojos grandes y llenos de decisión. «Ahora es tu turno». Ricardo tragó saliva. Sintió que el corazón se le apretaba en el pecho, pero no por dolor. Era otra cosa, una mezcla de gratitud, responsabilidad y amor que no sabía cómo contener. «Lo prometo». Se levantaron juntos. Al salir del cementerio, el sol comenzó a calentar el suelo bajo sus pies. La vida no les debía nada, ni ellos le pedían más. Solo les quedaba seguir adelante, uno aprendiendo a ser padre, y la otra, recordando que nunca estuvo sola. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te conmovió más. ¿Fue la fuerza de Clara, la transformación de Ricardo, o el vínculo tan puro entre padre e hija? No olvides darle me gusta si sentiste algo especial con este relato y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para enmendar los errores y construir un nuevo comienzo. Y si te gustan las historias que reflejan la vida real, con emociones verdaderas y mensajes profundos, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Queremos saber de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Escríbenos en los comentarios.